Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, compañeros, a usted, señor, señora, muy buenas tardes, Dios les bendiga mucho. Estamos en un tiempo de mucha bendición, un tiempo de viendo la gloria de Dios en este tiempo. Muy bien, vamos a hablar acerca del perfil, sí, el perfil de un discípulo ideal. ¿Cuál sería el perfil de un discípulo ideal? ¿Qué es un discípulo? Para empezar, un discípulo es aquella persona que aprende las enseñanzas o que recibe las enseñanzas de su maestro. Ese es un discípulo, y aparte de eso, el discípulo pues hace lo que su maestro hace. No se olvide que cuando Jesús estaba en la tierra nos dio una enseñanza, ¿sí? Porque queríamos aprender de Él, queríamos aprender más de Él, de su presencia. Y Jesús decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. O sea, si quieren ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismo. ¿Y a qué nos vamos a negar? A los malos deseos que la carne nos quiere inducir. Por ejemplo, los malos pensamientos, la mentira, el mal carácter, la soberbia, el hecho de hablar mal de una persona, el difamar, tener rencor, odio, el no perdonar. Bueno, son síntomas de una mala persona, ¿verdad? Y eso nos perjudica. El carácter malo perjudica al discípulo de Jesús. A usted le perjudica, a mí me perjudica, porque somos discípulos del Señor. El pastor, amado hermano, el pastor aún no tiene que dejar de aprender. Tenemos que seguir aprendiendo más de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro, pastor de pastores, ¿sí? Pero es un privilegio, una bendición ser hijo de Dios, ser pastor, ser un líder, servir en la obra de Dios. Es una gran bendición, y tenemos al mentor de mentores, Dios, ¿sí?, en nuestras vidas. Y nosotros como pastores también tenemos que llevar adelante la grey de Dios con la autoridad que Dios tenía, que Jesús tenía, que tiene, que va a tener. Es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, es el mismo. Entonces nosotros como pastores tenemos que tener esa autoridad que Jesús tenía cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? ¿No? Les decía, niéguense a sí mismo, ¿sí? Tomen su cruz, y si ustedes quieren ser discípulos, síganme a mí. Primero, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estaba hablando de los discípulos, aquellos que querían ser parte del reino de Dios, seguir y servirle al Señor. Y también cuando Jesús se fue a los cielos, amados, nos dejó el Señor una gran comisión. A la iglesia en todo el mundo dejó una gran comisión. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dijo eso, y eso precisamente estamos cumpliendo o haciendo la voluntad de Dios en este tiempo. Usted cuando va a una iglesia, usted cuando va, no se va a sorprender cuando se esté predicando en la calle, en una plaza, porque estamos haciendo eso. Dicen, ¿no? Vayan y prediquen el evangelio, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Y qué entendemos de eso? El mundo entero, amado hermano, no es ir a países y no es ir a un lugar lejano y predicar. No, el mundo es donde usted se encuentra, donde usted está. Puede ser en su trabajo, puede ser, no sé, en los estudios, en el colegio, en la universidad. Ahí es el mundo. Ahí comparta la palabra con su amigo, con su amiga, con el vecino, no sé, pero comparta la palabra de Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, dice el Señor. Entonces es una gran comisión que nos dejó a cada uno de nosotros, porque somos sus discípulos. Él nos sanó, Él nos bendijo, Él nos levanta, Él nos transforma, tenemos la mente de Cristo. Entonces, como agradecimiento tenemos que ir a predicar su evangelio. El evangelio no solamente consiste en palabras, consiste en el poder de Dios, con demostración y hechos del Espíritu Santo. Qué bendición, amado hermano. Tenemos que cumplir un gran rol. Entonces el discípulo, o sea,
el discípulo tiene que tener el perfil igualito que tuvo Jesús cuando estaba en la tierra. Ese es el perfil de un discípulo ideal. En el nombre de Jesús quiero alentarte, amado hermano, decirte, no tienes que sentirte mal, tenemos que aprender más de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Y a partir de ahí, amado hermano, Señor, señora, a partir de ahí, resulta de que se formó una comunidad de cristianos, de seguidores, de servidores de Jesús. ¿Qué es una comunidad cristiana, por ejemplo? La comunidad cristiana es un conjunto de personas, un grupo de personas que hablan un mismo sentir, un mismo pensamiento. En este caso, de Cristo, hablan del Señor. Hablamos palabras que te llevan a vida eterna, palabras de amor, palabras de sanidad, de bendición. Entonces hablamos de Cristo. Esa es la comunidad cristiana. Todos estamos en un solo espíritu, en un solo sentir. Los discípulos de ese entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, tenía 12 discípulos. En ese entonces, porque ahora los discípulos somos nosotros, tú y yo somos discípulos de Jesús. La iglesia en el mundo entero, son los discípulos de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Estamos aprendiendo de Él, de su presencia, de su amor. Entonces, amados hermanos, en este tiempo tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la comunidad cristiana. ¿Y cuál es el perfil del discípulo ideal? Es eso precisamente. Copiar lo mismo, copiar o hacer las cosas que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. No copiar lo que está en el libro. Tal vez aprender, retener lo bueno, como dice la palabra de Dios, y desechar lo malo. Lo bueno tenemos que retenerlo. Y Jesús es todo lo bueno. Hablaba de amor, tenemos que hablar de amor. Hablaba de paz, tenemos que hablar de paz. De autoridad, del Espíritu Santo tenemos que hablar. Y Jesús, ¿qué hacía, amados hermanos? ¿Qué hacía? Ahí implantaba o hablaba sobre el conocimiento. Hablaba sobre habilidades, hablaba sobre aptitudes, destrezas, dones, talentos. Aleluya. Jesús tenía todo eso, amado hermano. Y nosotros en este tiempo tenemos que hablar del conocimiento. Con conocimiento de causa. Aparte de que no somos testigos fieles del poder de Dios, entonces viene el conocimiento, ¿verdad? Tenemos que hablar de habilidades, tenemos que hablar de aptitudes. Oh, aleluya, tener aptitud. ¿Qué aptitud tienes, hermano? ¿Qué te gusta más hacer? ¿Qué aptitud tienes? Ganar almas, enseñar esa aptitud. Entonces tenemos que poner en práctica. ¿Qué talento tenemos? ¿Qué don tenemos? Alguien decía, tengo el talento, el don de hablar en lenguas. Tengo el talento, el don de sanar a los enfermos, de predicar. Bueno, esos dones hay que aplicarlos. No solamente ese don, no solamente ese talento, también muchos más, porque dice la palabra, hay que anhelar los mejores dones, los dones de nuestro Señor Jesús, los talentos de nuestro Señor Jesús. Hay que anhelar, no conformarnos con un solo don. Solamente sé predicar, solamente sé orar, nada más. Tengo ese don. Tenemos el don de sanar, nada más. No, hay que anhelar los dones, aleluya, los dones. Entonces, ese es un discípulo ideal. Ese es el perfil de un discípulo ideal en estos tiempos. Gracias a Dios y bendigo a la universidad, bendecimos la Universidad Udabol. Amados hermanos, ahí aprendemos muchas cosas, muchas lindas cosas que edifican nuestras vidas. Las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo claro, vamos a hablar de lo que Jesús hizo cuando estaba predicando, y una multitud dice que le seguía, le servía al Señor. Bueno, una multitud siempre, cuando iba Jesús a un lugar, cuando iba a una ciudad, una aldea, siempre una multitud le seguía, porque conocían, querían ver, no habían visto anteriormente, y cuando Jesús hacía un milagro, pues ellos se quedaban admirados, estaban con la boca abierta y no sabían, no entendían qué es lo que estaba pasando, y decían, pero esto es realmente terrible, poderoso, omnisciente, Él es poderoso realmente. Entonces Jesús hacía milagros, y había una oportunidad cuando Jesús, una multitud le seguía a Jesús, y Jesús estaba ahí en el desierto. ¿Se acuerda cuando multiplicó los panes, los peces? Amados, vamos a leer el libro. Usted va al libro de Mateo, por ejemplo, 14, verso 14, dice en el libro de Mateo: y saliendo Jesús vio una gran multitud,
y tuvo compasión, dice. ¿Compasión de qué? Compasión de ellos. Había una gran multitud y Jesús tenía compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. De esa multitud sanó a los que estaban enfermos. Ahí tenía una aptitud, tenía misericordia. Tenemos que tener misericordia. Tenemos la mente de Cristo y cuando le seguimos al Señor, esa misericordia desciende en nuestras vidas. El amor, la misericordia, esa aptitud, la destreza. Jesús tenía compasión de ellos, de esa multitud que venía. Y aún mucho más, oraba por las personas que estaban en medio de la multitud. Había personas que estaban enfermos, entonces oraba. Por eso dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Imagínense. Qué poderosa la palabra de Dios. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, maestro, el lugar es desierto, no hay nada, no hay tiendas, no hay donde ir a poder comprar pan o alguna cosa para alimentarnos, no, el lugar es desierto, le dijeron los discípulos. Y la hora ya pasaba, ya pasó la hora, ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. O sea, ¿por qué no les despides, maestro, a la multitud? Vayan a las aldeas y se compren. Vayan, tienen hambre porque aquí en el desierto no hay nada para comer. Están sufriendo y hay enfermos, hay niños. O sea, los discípulos, aparte de lo que veían, estaban también preocupados. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él tenía una aptitud, una destreza, aleluya. Tenía que aplicar el don, el talento, aleluya. ¡Qué bendición! Y los discípulos de este tiempo tenemos que estar así también. Tenemos que tener la seguridad. Jesús tenía seguridad y nosotros también tenemos que tener seguridad porque sabemos que Dios va a responder. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No podemos menospreciar, no podemos calcular el poder de Dios. Tenemos que decir un 100%, estar seguros que un 100% Dios va a cumplir en el nombre de Jesús. Entonces Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, no tienen por qué irse. Mire, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, nada más tenemos 5 panes y 2 peces nada más. Y él dijo, ¿no? Jesús les dijo: traédmelos acá, esos panes, esos 2 peces, 5 panes que hay, esos 2 peces, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué le parece? Vieron la gloria de Dios en ese tiempo. Qué maravilloso, amado hermano. Ahí se estaba mostrando el conocimiento, la habilidad, la aptitud, la destreza, los dones, talentos que tenía Jesús. Y ahora en este tiempo también tú y yo tenemos que poner en práctica todo eso. Es tiempo de predicar y aplicar todos estas enseñanzas que Cristo nos da, porque Él es nuestro maestro, nuestro mentor. Le seguimos y le servimos a nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a Udabol Universidad, que Dios bendiga a todo el plantel docente, al rector, que Dios le bendiga, arquitecto Jorge Dockbailer. Bendiciones, que Dios bendiga su vida, que le mantenga sano siempre. Con usted, amiga, amigo, será hasta una próxima oportunidad. Que Dios bendiga tu vida. Bendiciones.